revelado, como un inesperado momento de desprecio transformó mi vida y desnudó un amor oculto. Aquella tarde, el sol golpeaba con fuerza en la plaza central de mi pueblo. Al pasar frente al kiosco, sentí una punzada. Ahí estaba Juan, riéndose a carcajadas, como si estuviera en un espectáculo. «Miren quién viene». El ingeniero del pueblo, que no ha logrado nada, se burló, sus palabras cortantes flotando en el aire. El desprecio de su sonrisa me recordó todos aquellos años de inseguridades y luchas. Sentí que la tierra se movía bajo mis pies. Mientras los murmullos de risa resonaban a mi alrededor, el eco de la vida de mi madre, llena de sacrificios, resonó dentro de mí. Caminé con la mente agitada, recordando cómo ella había trabajado sin descanso para que yo pudiera estudiar, para que mi nombre no fuera una carga. Necesito demostrarle que no soy un fracasado, pensé, mientras una rabia silenciosa se apoderaba de mí. La mirada de Juan despertó viejas heridas. Su desprecio no solo me cuestionó como hombre, sino también como ingeniero. ¿Cómo había llegado a este punto, después de tanto sacrificio? Mientras la frustración se acumulaba, la noche se llenó de pensamientos oscuros, llevándome a transitar caminos de dudas y anhelos. Esa misma noche, decidí que no podía rendirme. Así que, tras un largo día de trabajo, me senté en mi mesa, rodeado de planos y libros. La respiración se volvió irregular en mi pecho, las horas pasaron, pero el peso del anonimato se tornó insoportable. Frustrado, el rostro de Juan se materializaba en mi mente, burlesco. «Debo demostrar que puedo más», me decía, mientras el sudor corría por mi frente. En ese momento, la voz de mi abuela me susurró entre sombras, envolviéndome en su calidez: «Alejandro, la verdad siempre saldrá a la luz». Su amor era el ancla que me mantenía en pie. Después de un par de días, conocí a Mariana, la nueva colega apasionada por el medio ambiente. Nuestras conversaciones eran profundas, alimentando algo que nunca supe que necesitaba. Sus ojos brillaban con una chispa que me inspiraba a ser mejor. Pero, a medida que la atracción crecía, la sombra del escándalo a mi alrededor crecía también. El proyecto del puente era un reto, sí, pero lo que descubrí me dejó en la cuerda floja. Juan estaba involucrado en un plan corrupto, un callejón sin salida. A medida que el tiempo avanzaba, el dilema moral se presentaba ante mí. Un grito interior estallaba: «Denúncialo. Toma el control». Pero, a la vez, el miedo a perderlo todo: mi trabajo, mi nuevo amor, la vida que empezaba a forjar me paralizaba. ¿Qué pensaría Mariana si supiera que mis pasos estaban plagados de elecciones erradas? El palpitante deseo de venganza me ahogaba. Los latidos de mi corazón resonaban en mis oídos, y cada decisión parecía más pesada que la anterior. La angustia se adhirió a mi pecho, y el miedo a ser juzgado por mis elecciones me mantenía despierto por las noches. Cuando finalmente la presión se volvió abrumadora, llegué a un punto crítico. ¿Denunciaría a Juan y me arriesgaría a destruir lo poco que había logrado? ¿O buscaría venganza para saciar mi rencor? Mientras las luces de mi computadora parpadeaban, sentí que la decisión no era solo acerca de un escándalo, sino de quién era realmente. Y ahí, en la oscuridad, una única pregunta se dibujó en mi mente: ¿qué valor tenía mi vida si me traicionaba a mí mismo? La presión aumentaba, y con cada segundo que pasaba, el dilema se hacía más intenso. La verdad estaba acechando, y el abismo de la elección se profundizaba, dejándome en un punto de no retorno. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla.
Ahora continuemos. Finalmente, me encontraba cara a cara con un abismo de decisiones que reflejaban mi lucha interna entre el amor, el compromiso y la posibilidad de una vida llena de verdad. Seguiría el camino correcto, aunque me llevara a perderlo todo, o sucumbiría al miedo, traicionando mis principios y anhelos. Todo estaba en juego y el peligro de elegir se sentía más real que nunca. La mañana siguiente, el sol se asomaba perezoso por el horizonte cuando me desperté, aún con el peso de la decisión sobre mis hombros. Mi mente estaba en constante agitación. Cada pensamiento era una chispa que encendía la llama de la confusión. Había una lucha dentro de mí entre el deseo de actuar y el temor a las repercusiones. No solo se trataba de Juan, era mi integridad, mi identidad como ingeniero y como ser humano lo que estaba en juego. Los rostros de mi madre y mi abuela aparecieron en mi mente como recordatorios de mis raíces, de las expectativas que había llevado sobre mis espaldas desde que decidí seguir este camino. Antes de llegar al trabajo, decidí dar un paseo para despejar mis pensamientos. Mientras caminaba, el ajetreo del pueblo comenzaba a cobrar vida. Los ruidos matutinos eran un contraste con el caos que había en mi interior. En cada esquina veía la posibilidad de una vida diferente, una donde pudiera ser reconocido no solo como un ingeniero, sino como alguien que había tomado decisiones valoradas y justas. Esa imagen era tentadora y, sin embargo, unos pasos más adelante, la sombra de Juan amenazaba con arruinarla. Durante el desayuno en la oficina, Mariana se sentó frente a mí, su presencia iluminaba la sala gris. Sus ideas eran refrescantes, y aunque sentía la atracción, la culpa también me atravesó. ¿Qué pasaría si ella supiera? Pensé mientras sonreía nerviosamente. Aunque ella parecía interesada en mis proyectos, la preocupación de que mi silencio pudiese desgastarnos palpitaba en mi interior. Había empezado a sentir un lazo que vibraba en otra frecuencia. Su pasión por el medio ambiente inspiraba mi deseo de contribuir a un mundo mejor y más justo. Tenía que ser honesto, pero el miedo a perderla me atenazaba. El primer día de la semana, el ambiente en la oficina estaba cargado por la próxima reunión del comité sobre el puente. El momento crucial se acercaba, y mi estómago se retorcía con cada minuto que pasaba. Las palabras de Juan resonaban en mi mente, el ingeniero del pueblo, que no ha logrado nada. Cada frase, cada risa burlona, se transformaba en un eco perturbador. Finalmente, la reunión comenzó. Los rostros de mis colegas eran una mezcla de expectación y tensión. Yo, que llevaba la carga de mi secreto, solo podía concentrarme en el proyecto. Mientras la discusión avanzaba y los problemas estructurales eran debatidos, sentí que un peso abrumador se cernía sobre mí. Era el momento de tomar una decisión. ¿Continuaría guardando silencio sobre la corrupción que había descubierto o me armaría de valor para hablar y arriesgarlo todo? Mi mente se debatía en un torbellino. La voz de Mariana se alzó: necesitamos actuar de forma ética, encontrar una solución real. En ese instante, entendí que no podía seguir adelante sin romper las cadenas del miedo que me aferraban. Su firmeza me dio claridad. Estaba a punto de hacer lo que no había tenido el valor de realizar antes. Con el corazón acelerado, levanté la mano. Todos los ojos se posaron sobre mí. El momento estaba aquí. Respiré hondo, sintiendo como cada latido se alineaba con mi decisión. Necesito hablar. Las palabras estaban a punto de salir, y un murmullo de expectación envolvió la sala. ¿Y si todo se venía abajo? ¿Y si, en un instante, podría perder a Mariana, mi trabajo, mi camino? Pero lo que estaba en juego era aún más importante, mi verdad, mi futuro. Mientras comenzaba a exponer mi descubrimiento, un escalofrío recorrió mi espalda. Pero al mismo tiempo, sentí que estaba tomando el control. La elección me definía. En lo más profundo de mí, sabía que solo podía avanzar abrazando la verdad, aunque me llevara a un precipicio desconocido. La decisión estaba hecha, y el camino a seguir sería incierto. Nunca había estado tan seguro de algo. ¿Sería suficiente?
La tensión crecía a medida que mis ojos se encontraban con los de Mariana, y en su mirada había una mezcla de sorpresa y curiosidad. Pero lo más inquietante era la figura de Juan, que se perfilaba como un adversario invisible en el fondo de mi mente, aguardando la oportunidad de desprestigiarme una vez más. Las palabras estaban a punto de cruzar el umbral de la revelación. Pero, ¿qué repercusiones tendría esto en mi vida? ¿Era el precio demasiado alto? La verdad pedía paso mientras la sala respiraba a la espera. La sala quedó en silencio, y el mundo a mi alrededor se desvaneció en un borrón. Cada mirada se clavaba en mí, esperando que continuara, esperando que desnudara el secreto que me había consumido durante tanto tiempo. Las palabras que se agolpaban en mi garganta eran más que una simple denuncia. Eran mi forma de reclamar mi humanidad y mis valores. Tenía que ser fuerte. Era mi oportunidad para dejar de ser una sombra en la obra de otro. El proyecto del puente tiene graves irregularidades, comencé, notando cómo el sudor se acumulaba en mis palmas. Hay datos manipulados en los estudios de resistencia y seguridad. Lo que están omitiendo puede poner en riesgo a la comunidad. Mientras articulaba cada palabra, un torrente de emociones me atravesó, miedo, ira, pero sobre todo, un repentino sentido de claridad. A medida que exploraba cada aspecto, vi que algunos colegas se movían nerviosos en sus asientos. Sus miradas cambiaban de curiosidad a incredulidad, y ahí, en el fondo, percibí un destello de apoyo en los ojos de Mariana. Su fe en mí me fortalecía, y eso me condujo a avanzar. El murmullo en la sala creció. Comentarios y susurros se entrelazaban, pero yo solo podía centrarme en la luz tenue que emanaba de Mariana. Era posible que su opinión sobre mí dependiera de lo que estaba haciendo en ese momento. No quería ser recordado como el ingeniero temeroso, sino como alguien que había defendido la integridad a pesar de los riesgos. ¿Y qué pruebas tienes de esto?, interrumpió Juan, y su voz cortante resonó como una campana en el aire pesado. Su mirada, una mezcla de desafío y desprecio, me hizo dudar por un instante. Pero en ese momento, no podía ceder ante sus tácticas. Lo que había descubierto no era un simple rumor, era un hecho que debía ser expuesto. Las he recopilado. Documentos, registros, todo. Estoy dispuesto a compartirlos con el comité, respondí, sintiendo la firmeza regresar a mi voz. La sala se quedó paralizada, esperando la reacción a mi desafío. Esperaba que visitara mis palabras, que flotaran en el aire cargado de tensión y revelaran las sombras en las que había permanecido escondido, pero esta revelación también trajo consigo el aislamiento. Sabía que la única posibilidad de incomodar a alguien como Juan era ser implacable, y la barrera entre ser el héroe o el villano se había vuelto difusa. Los rostros de mis compañeros comenzaron a aflorar diferentes expresiones. Algunos mostraban empatía, otros simplemente temor. Sentí la presión aumentando. Cada segundo parecía un pequeño universo lleno de dudas, y la resolución comenzaba a desmoronarse. ¿Estoy haciendo lo correcto?, pensé, pero la imagen de mi madre y mi abuela, esos faros de esperanza, se dibujó de nuevo en mi mente. No podía deshonrar sus sacrificios. Finalmente, dejó caer la bomba. ¿Por qué esperar a la reunión formal? Tal vez, deberías preguntarte quién se lo estás diciendo y qué ganarías con ello. Esa manipulación directa intentó volverme vulnerable, y en ese instante, una chispa de resolución se encendió en mi interior. Lo hago porque es lo que considero justo. No me importa perder esto si al final podemos garantizar la seguridad de todos. Mi voz sonaba más fuerte, más centrada. Al mismo tiempo, una certeza inquebrantable se asentó en mí, me negué a ser un peón en el juego de otros. Aceptar la verdad era el primer paso hacia mi liberación, y el futuro dependería de lo que estuviera dispuesto a enfrentar. El silencio pesado regresó, y las miradas fuertes de mis colegas atravesaban a Juan como balas. No sabía cómo reaccionaría ante esta audacia, pero había alcanzado un punto sin retorno.
La vida que había conocido hasta ahora se desvanecía. Lo que realmente estaba en juego no era solo la estructura del puente, sino mi capacidad de ser auténtico. Mientras la sala continuaba vibrando con la tensión de mi declaración, un nuevo dilema se presentó. La armonía que se había comenzado a construir entre Mariana y yo podría tambalearse al revelar mis secretos más profundos. ¿Debería decirle lo del proyecto que había preservado en silencio? La verdad lo cambiaría todo, pero no podía seguir siendo el hombre que ocultaba sus propias sombras, y así, a medida que el aire se tiquened, un doloroso dilema comenzaba a florecer en mí. Hacerme cargo de mi verdad no solo era liberar a otros, sino desnudarse ante la posibilidad de una conexión genuina. En ese instante, comprendí que comprendería finalmente si estaba listo para enfrentar no solo a Juan, sino también a lo que vendría después. El momento decisivo se acercaba, y la revelación estaba a punto de transformarnos a todos. ¿Sería capaz de soportar las consecuencias de ser auténtico? La sala contenía la respiración, al igual que yo. Quedaba aún un paso a dar, y ese paso, inevitablemente, todo lo cambiaría. Un silencio tenso invadía el ambiente, el eco de mis palabras resonando en las paredes grises de la sala. A pesar de la incertidumbre que me sacudía, había dado un paso adelante que no podía retroceder. Cada mirada se centraba en mí, reflejando miedo, paranoia y curiosidad. Pero en el fondo, una parte de mí se sentía triunfante. Había dejado de ser una sombra y me había convertido en un protagonista en mi propia historia. Las horas posteriores a la reunión se desdibujaron en un torbellino de reflexiones. La presión del conflicto había echado raíces profundas en mi mente. ¿Habría hecho lo correcto? La voz de Juan resonaba en mi cabeza, tratando de socavar mis certezas. No podía apartar la idea de que, al revelarlo todo, no solo había puesto en riesgo mi carrera profesional, sino también la frágil relación que había comenzado a construir con Mariana. Busqué refugio en un rincón del trabajo donde suele reinar el silencio. La computadora, mis esquemas, mis diseños, todo parecía insignificante frente a la inmensidad de lo que había desatado. ¿Era realmente posible vivir una vida plena y al mismo tiempo ser un personaje secundario en el cuento de otros? Esa era la pregunta que daba vueltas sin descanso en mi mente. Con cada latido de mi corazón, me di cuenta de que había un poder oculto tras la verdad. Era un poder que nunca había reconocido hasta ahora, un poder que no solo podía hacer avanzar mi carrera, sino que también podía forjarme como persona. Las dudas comenzaron a diluirse con la claridad recién adquirida. Descubría mis talentos, la capacidad de reconocer mis propios valores y una necesidad inquebrantable por defenderlos. Entonces, llegó a mí la imagen de Mariana, su apoyo, sus ojos al instante de mi revelación. ¿Sería posible que se sintiera atraída por la autenticidad? Las sombras sobre nuestros rostros habían comenzado a despejarse, pero su reacción al enterarse de mis secretos podría cambiar el curso de lo que habíamos comenzado a edificar. Me di cuenta de que tenía que ser honesto con ella, no podía dejar que un viejo miedo nublara la posibilidad de un nuevo futuro. Esa tarde fui a buscarla, la tensión latía en mi pecho. Cada paso hacia su oficina se convertía en un desafío personal. Cada milímetro avanzaba en función de despojarme de mis inseguridades. Cuando finalmente entré, ella miraba su pantalla, la luz iluminaba su rostro con un brillo cálido que tranquilizaba mi voz entrecortada. ¿Tienes un momento?, pregunté. Ella levantó la vista, y la sonrisa que iluminó su rostro me llenó de valor. Puede que no tuviera claro el futuro, pero sabía que debíamos enfrentar juntos lo que se avecinaba. Mientras le relataba mis preocupaciones, su mirada se tornó de sorpresa a comprensión. Al mencionar mi descubrimiento, la emoción llena de pan hacia su esqueleto se percibía en el aire. No era solo una confesión sobre la corrupción en la obra, era un grito de alerta sobre mi propia vida, un llamado a ser más de lo que había sido. Mariana asintió. Su fragilidad se tornó en una resolución sorprendente. Lo hiciste porque era lo correcto, dijo con firmeza. Pero hay más en ti, lo sé. Si planeas seguir adelante en esto, deberíamos hacerlo juntos.
no tienes que cargar con ello solo. Esas palabras fueron un bálsamo que sanó parte de mi incertidumbre, pero al mismo tiempo, avivaron la inquietante pregunta: ¿cuán lejos estaríamos dispuestos a llegar por lo que era justo? A medida que nos adentrábamos en la conversación, comenzaron a surgir nuevas ideas, estrategias, un plan. La chispa de colaboración entre nosotros iluminó un futuro que hasta entonces parecía incierto. Pero al tiempo que esa luz crecía, también lo hacía la sensación de que estábamos al borde de un abismo profundo y desconocido. Fue en ese instante cuando la duda volvió. La prendí en una bolsa de aire y la dejé salir, preguntándome, ¿realmente podría confiar en ella? El desafío no solo dependería de enfrentar a Juan y su falta de ética, sino de evaluar la sinceridad detrás de mis propios sentimientos. El camino ante nosotros estaba lleno de sorpresas y nuevas revelaciones. Cada paso podía cambiar nuestras vidas radicalmente. Tenía que asumir que había más en riesgo de lo que jamás había imaginado. Mariana, dije, sintiendo que la siguiente frase podría definir nuestra trayectoria. No solo me atrevo a enfrentar este proyecto, quiero explorar lo que siento por ti. Pero necesito tiempo para entender lo que significa estar realmente en este camino. El aire se volvió tenso otra vez, pero no era miedo, era anticipación. Ambos sabíamos que el futuro estaba a punto de desvelarse, un dilema complicado: mantener mi autenticidad o arriesgarlo todo por un amor que podría, quizás, significar la verdadera liberación. Y así, con la estructura del puente como telón de fondo, no solo buscábamos reconstruir un proyecto, sino también el delicado entramado de nuestras vidas. La verdad que había comenzado como un simple me aclaro a mí mismo estaba a punto de convertirse en un camino que jamás había imaginado recorrer. ¿Nos atreveríamos a desarmar nuestras corazas y abrirnos a un nuevo horizonte? La mañana siguiente se presentó con una claridad engañosa. El sol brillaba intensamente, pero en mi pecho el peso de la incertidumbre seguía siendo inquebrantable. Había puesto en el aire una confesión que podría redimirme o condenarme, y cada intersticio de mi ser anhelaba respuestas, un atisbo de certeza en un mar de dudas. Decidí que aquel día no habría lugar para la hesitación. La falta de acción solo podía acariciar mis temores y alimentar el desasosiego. Así, al llegar a la oficina, me sumergí en la rutina con un fervor casi frenético. Sin embargo, era imposible escapar de la nebulosa pregunta sobre el futuro que nos esperaba a Mariana y a mí. Las tareas cotidianas no ofrecían distracción suficiente. Interactuar con mis colegas se había convertido en un acto de equilibrio, un arte de sonrisas y palabras vacías para ocultar mi inquietud. Juan, siempre astuto, no tardó en buscarme. Su voz, suave pero persuasiva, se coló en mis pensamientos como un eco ominoso. ¿Todo bien contigo? Te veo un poco distraído, dijo, mientras su rostro mostraba un interés que sentí más como un intento de penetrar mis defensas que como una preocupación genuina. Cada palabra suya resonaba como una advertencia. Era un recordatorio de lo que estaba en juego. Si llegaba a saber que yo había revelado el núcleo de sus estrategias corruptas, no dudaría en actuar. La sensación de estar bajo su radar me impulsó a prepararme para lo que estaba por llegar. Durante el almuerzo, decidí buscar a Mariana. Necesitaba reforzar el lazo que había comenzado a tejer con ella y, además, revisar la estrategia que habíamos esbozado el día anterior. Al entrar a la cafetería, la vi sentada en una mesa, su rostro iluminado por una risa ajena a mis tormentos. Esa imagen me llenó de energía. Era un momento esencial para anclarme en la posibilidad de un futuro auténtico. Sin embargo, cuando se enteró del plan, su expresión se tornó seria. No será fácil, sabes que hay mucho en juego. Juan no jugará limpio, comentó, rodeando la mesa con nerviosismo. Sus miedos resonaron en los míos, y por un instante, el aire entre nosotros se volvió denso. Pero tenemos que hacerlo, insistí. Me he dado cuenta de que el riesgo ya está ahí. No podemos seguir ignorando la verdad. Si unimos fuerzas y enfrentamos esto con transparencia, quizás podamos cambiar la dirección del proyecto, y de nuestras vidas.
Eché un vistazo a su rostro, buscando aliento en su mirada. A medida que continuamos el diálogo, sentí la necesidad de ser más que un aliado. Había en mí un deseo latente de no solo abordar la batalla profesional, sino también de abrir mi corazón a una conexión más profunda. La presión de lo que significaba reconocerse a uno mismo estaba forjando algo en mí. Sin embargo, cada nuevo paso me hacía cuestionar si era un acto de valentía o una desmesurada apuesta por lo desconocido. Mientras explorábamos nuevas ideas, la noción de la autenticidad se convirtió en nuestra base. Estábamos decididos a no desvirtuar nuestras intenciones, a no dejar que la traición manchara nuestra alma. Pero, al mismo tiempo, el miedo a perder lo que había crecido entre nosotros, una confianza y una atracción, era un espectro que no podía ignorar. Terminada nuestra reunión, la incertidumbre se transformó en resolución. Enfrentar a Juan significaba que debía prepararme para un ataque en su defensa, que podría llegar en cualquier momento y en la forma más inesperada. La decisión de hacerlo era inminente, pero la contribución de Mariana en todo esto me empujaba a avanzar. Mis emociones eran un rompecabezas de coraje y vulnerabilidad, cada pieza encajando con dificultad. Ese día se convirtió en un antes y un después. Con el corazón acelerado y la mirada fija en nuestros planes, busqué a Mariana una última vez antes de despedirme. No importa lo que suceda, estoy aquí contigo, le dije, notando que esas palabras llevaban el peso de un compromiso más profundo del que había imaginado, pero en mi interior, el eco de mi propio miedo reverberaba. Cuánto estaríamos dispuestos a sacrificar por la verdad y por el amor que brotaba entre nosotros. La incertidumbre dominaba mi mente justo cuando vi a Juan cruzar la puerta. Su mirada, fría y calculadora, se posó directamente sobre mí. Era evidente que la confrontación era inminente. ¿Estaba realmente listo para desmantelar el caos que él había creado, o había desatado un monstruo que podría devorarme a mí también? El momento decisivo se acercaba a pasos agigantados. ¿Tendría el valor necesario para enfrentar no solo a Juan, sino también mis propios demonios? La resolución estaba al borde, y el futuro apenas comenzaba a revelarse. El aire en la oficina estaba cargado, y el sonido del tecleo se sentía como una sinfonía discordante. La llegada de Juan había sembrado no solo la inquietud, sino también una palpable tensión que se filtraba en cada esquina. Mis pensamientos, normalmente ordenados, habían quedado desbordados por un torbellino interno. Había pasado de ser un simple empleado a un actor en un drama en el que los stakes eran más altos de lo que jamás había imaginado. Mientras los demás colegas se sumergían en sus rutinas, yo contemplaba la mesa frente a mí, donde unos documentos aguardaban pasivamente. Mis manos temblaban, y más que el miedo, se sentía la urgencia de actuar. ¿Por qué había dejado que mi vida se viera empujada hacia este callejón sin salida? Las decisiones que había tomado me arrastraban hacia un lugar donde el riesgo era inevitable, y el costo podría ser devastador. Decidí que ignorar la confrontación con Juan no era una opción. En lugar de esperar el ataque, era momento de tomar las riendas de mi vida. Cuando su mirada se clavó en mí, una chispa de desafío alzó la voz en mi interior. Aunque el miedo quería callar esa voz, opté por amplificarla. Era un instante crucial, donde el aprender a ser valiente podía definirme. ¿Tienes un momento, Juan?, pregunté, mientras me acercaba a su escritorio. Él levantó la vista, una sonrisa sarcástica en los labios, casi como si esperara un espectáculo. Claro, ¿qué necesitas?, respondió. Había una carga en sus palabras, una advertencia disfrazada. La confianza que solía sentir en el trabajo, esos momentos de camaradería en las decisiones de equipo, habían sido despojadas de significado. Ahora, cada gesto y cada palabra se sentían como un campo minado. Inhalé profundamente, sintiendo el aire fresco de la resolución. He estado pensando en el proyecto. Creo que es vital que hagamos algunas reestructuraciones para mejorar los resultados. Necesitamos limpiar algunas cosas que podrían estar interfiriendo con nuestro éxito. La serenidad de mi voz contrastaba con el frío que se erguía en su mirada.
Sin embargo, la verdad se sentía como un arma en mis manos. Debía seguir adelante. Interferencias, ¿eh? No tienes un optimismo un poco irreal, replicó, con una pizca de burla. El juego había comenzado, y aunque reconocía su deseo de obtener poder a través del miedo, me negué a dejar que su sarcasmo me desarmara. Sabía que confrontar su retórica era una parte crucial para desmantelar su control. Juan, no se trata de negatividad. Hay cosas que no funcionan, y simulando que todo va bien solo traerá problemas peores en el futuro. Cada palabra que pronunciaba era un paso más hacia la verdad que necesitaba salir. Ya no se trataba solo de mí, sino también de Mariana, de la promesa de construir algo auténtico. Su mirada se tornó peligrosa, como un depredador que evalúa a su presa. No olvides que todos están escuchando. La imagen lo es todo, y aquí el éxito se mide en términos de resultados, no de confusiones. Cuidado con el camino que decides tomar. Mis manos se hicieron puños, conteniendo la ira y la frustración. Este no era solo un enfrentamiento profesional, era un test para mi crecimiento personal. La autoafirmación había comenzado a brotar. En mi interior, resonaba la noción de que el valor no se medía únicamente en la confrontación física, sino en la capacidad de mantenerme firme en mis principios. Era más que un juego corporativo, era la oportunidad de descubrir quién realmente era. Mientras me alejaba de él, vislumbré a Mariana en el rincón de la sala, observando la escena. Su rostro reflejaba preocupación, pero también una chispa de admiración. En ese momento, su presencia se convirtió en mi ancla. A pesar de que me sentía vulnerable, era evidente que la conexión que había comenzado a surgir entre nosotros era más fuerte que cualquier ataque que Juan pudiera concebir. ¿Te sientes bien?, preguntó cuando me acerqué de nuevo a ella. Sus ojos estaban llenos de comprensión, y eso incrementó mi determinación. Vamos a hacerlo bien. No habrán más secretos. Estaré aquí contigo en cada paso. Mi resolución se convertía en un compromiso claro para enfrentar lo que sea que se aproxime. Ahora, más que nunca, sabía que las decisiones que tomara formaban parte de una búsqueda personal por la autenticidad. Pero, dentro de ese nuevo panorama, el eco de mi miedo seguía susurrando, ¿sería capaz de mantener la fortaleza ante la adversidad? El día continuó, pero la sensación de preparación era inminente. Había una nueva certeza, estaba listo para el desafío, ya fuera profesional o emocional. Solo faltaba una confrontación más en este juego de riesgo. ¿Podría realmente enfrentar no solo a Juan, sino también lo que realmente significaba dar un paso al frente? Cuando Mariana se acercó y tomó mi mano, entendí que el cambio estaba cada vez más cerca. Mientras se desvanecía la luz del día, me di cuenta de algo. El verdadero desafío no solo residía en la lucha externa, sino en la batalla por encontrarme y arriesgarme a vivir en la verdad. La decisión estaba en el aire, suspendida en la incertidumbre, y el futuro aguardaba ansioso. El eco de mis palabras resonaba en mi mente mientras me alejaba de Juan. La oficina, antes un lugar familiar y seguro, se había convertido en un escenario de tensiones alertas. Había dado un paso al frente, pero el verdadero camino por delante no era claro. Mis colegas, a pesar de su aparente indiferencia, parecían absorber cada detalle de mi confrontación, y eso fue lo que me inquietó aún más. ¿Qué pensarían de mí? La duda retumbaba en mis pensamientos, pero decidí no dejar que esto me detuviera. Mi relación con Mariana había empezado a construir un espacio de apoyo, un refugio en medio de la tormenta. Mientras revisaba los documentos que antes solo parecían papeles sin vida, encontraba un nuevo impulso en cada frase que escribía. Aquella voz desafiante en mí comenzaba a entonar una melodía de firmeza, y con cada párrafo redactado, la imagen de una mejor versión de mí mismo emergía desde las sombras. Con el objetivo de transformar el proyecto, comencé a elaborar una propuesta más estructurada para presentarla en la siguiente reunión. Lo que había sido una simple idea se convertía en un plan de acción audaz y claramente definido. Di la espalda a la inseguridad,
comenzando a investigar estrategias que, aunque temáticas, eran también innovadoras. Sabía que jugaría al todo o nada, a seguir arrastrándome con la corriente o arriesgarme a tocar el cielo con las manos. Las siguientes horas fueron un mar de expectativas y miedos. La mente me jugaba trucos, un pensamiento surgía aquí y allá. ¿Y si fracasas, quién te apoyará? Aparecía, casi persuasivo, pero decidí no dejar que la ansiedad me desbordara. Me sentía como un arquero a punto de soltar la flecha. Respiré hondo y visualicé el resultado. Donaré una parte de mi éxito, no por egoísmo, sino como una manera de reconocer el esfuerzo colectivo y la colaboración que esto requeriría. La mañana siguiente, la rutina del trabajo se sentía diferente. Entré a la oficina decidido a tomar aquel impulso. Cuando vi a Juan, lo saludé con un gesto firme, a pesar de la punzada de incomodidad que esto me generaba. No iba a dejar que el temor me anclara. Mariana me miró y sonrió, y en su mirada encontré una fuerza inesperada. Aquello significaba más que cualquier palabra. La conexión que comenzaba a brotar entre nosotros me daba un motivo mayor para luchar por mi verdad. Con el reloj marcando la hora de la reunión, la sala se fue llenando de colegas. El momento estaba a la vuelta de la esquina, la posibilidad de presentar mis ideas brillaba en el horizonte. Sin embargo, cuando me senté en la mesa de discusiones, el panorama que se presentó ante mí se tornó más complicado de lo que esperaba. La tensión era palpable. Juan había tenido tiempo para planear su estrategia. Hoy discutiremos cómo mejorar nuestro rendimiento, comenzó él, con un tono autoritario, como si dirigiera a un grupo sin iniciativa. Sentí la adrenalina dispararse, mi corazón palpitaba en mis oídos. Necesitaba prepararme, y no solo mentalmente, sino también emocionalmente. Cuando llegó mi momento de hablar, mis pensamientos se agolpaban, pero ya no permitiría que el miedo definiera mi presentación. Mientras comenzaba a compartir mis ideas, la voz resonante de Juan interrumpió. ¿Crees que eso es viable, particularmente en las circunstancias actuales? La burla en su tono me sacudió, pero no lo suficiente como para que mi determinación flaquease. Yo creo que la viabilidad está en nuestros esfuerzos colectivos, y es fundamental que empecemos a transformarnos ahora, respondí, sintiendo como me liberaba de una cadena de dudas que había mantenido durante tanto tiempo. Las miradas en la sala se posaron en mí, aunque no podía discernir si eran de apoyo o sospecha. En ese instante, supe que había alcanzado un punto de no retorno. El deseo de ser escuchado superó a la incertidumbre. Las decisiones que estaba tomando estarían marcando el rumbo de mi vida profesional y personal. A pesar de la presión, lucharía por la verdad que había decidido abrazar. El murmullo que surgió tras mi respuesta parecía un eco distante. La confrontación que esperaba era inminente, y aunque Juan esbozó una sonrisa cínica, su expresión delataba tensión. ¿Qué pasaría cuando llegara la próxima arremetida? La lucha por mi espacio y mi autenticidad apenas comenzaba, y el desenlace de este encuentro aún se encontraba en suspenso. La tensión en la sala era palpable, casi tangible. La mirada crítica de los colegas se entrelazaba con la incomodidad de Juan, una sensación inquietante que me susurraba que había cruzado un umbral significativo. Mi corazón palpitaba, pero en vez de dejarme atrapar por el miedo, decidí que era el momento de canalizar esa energía en algo constructivo. ¿Qué hay de innovador en tu enfoque?, disparó Juan, su tono cargado de desdén. A veces, es mejor ceñirse a lo que ya conocemos. Era una declaración que quería minimizar mis esfuerzos, pero para mí sirvió como un catalizador. Lo conocido nos limita, repliqué con más firmeza de la que sentía. La innovación se nutre del riesgo, de la capacidad de estudiar y aprender de lo que no hemos probado. La sala quedó en silencio, en suspenso, esperando la respuesta de Juan. Mi desafío estaba hecho, y aunque el miedo amenazaba con abrumarme, decidí aferrarme a la posibilidad de mi propio crecimiento. El diálogo continuó,
y cada pregunta de Juan se convirtió en una oportunidad para refinar mis ideas. Comencé a notar que, a medida que respondía, no solo defendía una propuesta, sino que iba modelando una imagen más clara de mi propio potencial. Mis palabras empezaron a fluir con una fluidez que antes no había tenido, transformando la inseguridad en una asertividad palpable. Mariana, sentada al otro lado de la mesa, me miraba con admiración. No era solo su apoyo lo que me sorprendía, era como su presencia iluminaba la oscuridad de mis dudas. Cada gesto de aprobación, cada pequeño movimiento de su cabeza afirmando lo que decía, se sentía como una conexión profundamente personal. Sentí que estaba haciendo más que presentar un proyecto, estaba revelando quién era realmente. Cuando la reunión concluyó, las palabras de mis compañeros resonaban en mi mente. Algunos me elogiaron en privado, mientras que otros solo ofrecieron sonrisas cortas. Sin embargo, había algo más. La atmósfera se había transformado. Había comenzado a ser visto, no simplemente como un empleado, sino como un líder en formación. A medida que abandonaba la sala, una oleada de confianza me envolvió. Pasé junto a Juan, cuyo semblante mostraba una mezcla de sorpresa y frustración. Era evidente que no se esperaba mi osadía. Había jugado todas sus cartas, pero esta vez, yo había tomado la iniciativa. Me pregunté si, al confrontarlo, había comenzado a cerrar la brecha que había mantenido entre el miedo y la audacia. Sin embargo, el eco de su burla todavía resonaba en mi mente. La lucha no había terminado. Quería demostrarle a Juan que sus dudas no me afectarían, que su falta de fe solo avivaría mis ganas de triunfar. Decidí que en lugar de enfocarme en la rivalidad, lo haría en mi crecimiento personal. Las siguientes semanas de trabajo se convirtieron en un campo de prueba. Preparé minuciosamente mi propuesta, incorporando los comentarios de mis colegas y adaptándome a las nuevas perspectivas que surgían diariamente. Cada revisión y cada ensayo evocaban una sensación de propósito que no había sentido antes. Fue en una de esas sesiones de trabajo cuando la verdadera revelación se presentó. Mientras ajustaba mis ideas, me di cuenta de que había desarrollado no solo un plan sólido, sino también un estilo propio de liderazgo. Mis compañeros comenzaron a acercarse no solo para discutir el proyecto, sino para aportarme sus propios conceptos y expectativas. Sin embargo, la vida siempre tiene sorpresas. Una noche, mientras revisaba el proyecto en mi oficina, Mariana me dejó un mensaje inesperado. Su tono era diferente, lleno de una vulnerabilidad que hasta ese momento no había visto. Necesito hablar contigo sobre algo importante, decía el mensaje. La curiosidad creció como una tormenta en mi pecho. ¿Realmente había creado un vínculo más allá de lo profesional? La posibilidad de que nuestra amistad se transformara en algo más profundo me llenó de nerviosismo e incertidumbre. Así, mientras el futuro profesional estaba apenas comenzando a despejarse, el personal parecía tomar un giro inesperado. ¿Qué significaría esta revelación sobre Mariana para mi viaje? Las respuestas estaban a la vuelta de la esquina, esperando a ser descubiertas. La mañana siguiente estaba marcada por una inquietante tensión. El mensaje de Mariana giraba en mi mente, creando una maraña de emociones y expectativas. ¿Qué podría ser tan importante como para interrumpir su habitual tono profesional? Con cada latido de mi corazón, una mezcla de ansiedad y anticipación crecía, recordándome que no solo mi carrera dependía de esa reunión, sino que también podría cambiar el rumbo de mi relación más cercana en el trabajo. Llegué a la oficina y traté de centrarme en el proyecto mientras mantenía la inquietud a raya. Mis compañeros estaban ajenos, sumidos en sus propias tareas. Sin embargo, yo no podía escapar a la sombra de la conversación pendiente que se avecinaba. Por un momento, sentí una oleada de duda. Tal vez no estaba listo para enfrentar lo que Mariana podría decir. Dedicado a mis tareas, decidí que cuanto más trabajara en mis propuestas, más podría ocultar el tumulto interno. Con cada gráfico que creaba y cada dato que revisaba, analicé las opiniones de los demás. La respuesta de mis colegas había sido renovadora.
y eso había fomentado en mí habilidades que antes apenas sospechaba poseer. Pero la idea de compartir mis progresos con Mariana me provocaba un campo de fuerzas opuestas, el deseo de ser visto como un líder fuerte y el temor de que mi vulnerabilidad arruinara todo. Finalmente, llegó la hora del almuerzo. Mientras me dirigía a la sala de descanso, la vi. Mariana estaba sentada al borde de la mesa, su mirada fija en su móvil, como si estuviese buscando una señal para hablar. Sentí un arranque en el estómago mientras me acercaba, cada paso pesando como un ladrillo. Hola, Mariana, saludé, tratando de sonar casual, aunque mi voz traicionaba un leve temblor. Ella levantó la vista, su expresión era un mapa de emociones que no sabía descifrar. Hola, ¿tienes un momento? Su voz tembló levemente, y mis nervios se agudizaron. Asentí y nos movimos a un rincón más privado de la sala. Allí, la atmósfera se volvió densa, cargada de muchas palabras que no se decían. Mariana tomó aire, y al hacerlo, se le nubló la mirada, como si luchara con algo profundo. Quería hablarte sobre cómo te vi en la reunión. Te veo crecer y me siento inspirada, comenzó, y su sinceridad resonó en cada palabra. Sin embargo, esa afirmación llegó con una capa más profunda. A medida que le escuchaba, imaginaba la posibilidad de que nuestras vidas profesionales se entrelazaran con algo más. Siento que estamos en un momento crucial, en el que tanto tú como yo podríamos asumir roles más relevantes aquí. Pero, su voz titubeó y mi atención se intensificó. Pero, repetí en un susurro, curioso por el giro que estaba tomando la conversación. Pero, también veo que hay algo que eso podría arruinar. No sé cómo sentirme al respecto, confió, el brillo de sus ojos ahora era un océano de inseguridades. Era evidente que temía que nuestra relación podría verse comprometida por el desarrollo de nuestras carreras. Su reconocimiento de mi crecimiento personal y profesional me hizo cuestionar mis propios deseos. ¿Quería yo realmente llevar esta amistad a un nuevo nivel, arriesgando lo que ya construimos? En el fondo, su inseguridad resonaba en mí. La presión de la aventura doble, profesional y emocional, me empujaba a decidir. Estamos en un punto de inflexión, Mariana, y lo que hagamos a partir de ahora podría definirnos, respondí, sintiendo la urgencia de no dejar que el miedo afectara mi resolución. Antes de poder avanzar hacia una respuesta clara, una interrumpe de una llamada en mi teléfono sacó nuestras miradas. Era un recordatorio inoportuno, el trabajo seguía insistiendo. Sin embargo, la necesidad de aclarar lo que había entre nosotros permanecía como un eco. No puedo dejar que esto se convierta en un problema, pero también no puedo ignorar cómo me siento, dije rápidamente, mientras Mariana asintió con una mezcla de entendimiento y confusión. Su expresión reflejó una lucha interna similar a la mía. Esta conversación tan esperada había sido solo el inicio de algo que no podía evitar. Entonces, antes de separarnos, una idea fugaz cruzó por mi mente. ¿Y si aceptar nuestros sentimientos era el siguiente paso hacia la verdadera transformación que ambos necesitábamos? A pesar del riesgo que implicaba, la incertidumbre se arrastró de nuevo, y a medida que cada segundo avanzaba, un nuevo dilema emergía en mi mente. ¿Podría mi confianza para triunfar profesionalmente coexistir con la exploración de un amor en desarrollo? La respuesta aún no era clara, pero lo que sí sabía era que el camino por delante estaba lleno de decisiones difíciles que definirían quién quería ser. Mientras me alejaba, la sensación de que todo podía cambiar creció como un huracán silencioso. No solo una transformación profesional, sino una emocional. La vida nunca deja de sorprender, y un nuevo giro me esperaba a la vuelta de la esquina. A medida que pasaban los días, la tensión en la oficina se convirtió en un campo de batalla constante. Juan, consciente del cambio que se gestaba en mí, intensificó su estrategia de manipulación, pero algo diferente emanaba de mi interior. Había renacido, no solo como ingeniero, sino como hombre. La revelación sobre la corrupción en el proyecto del puente había supuesto un punto de inflexión, no solo en mi carrera, sino en mi vida personal.
Decidido a avanzar con integridad, concentré mis esfuerzos en demostrar que estaba listo para asumir la responsabilidad que viene con la verdad. La próxima reunión marcaba un nuevo hito. Con el apoyo tácito de mis colegas, la propuesta revisada para el puente se convirtió en mi bandera de lucha. Cada detalle reflejaba mi compromiso con la ética profesional y la mejora continua, algo que había estado latente y que ahora emergía con fuerza. Mariana era un faro en este camino. Su confianza al lado me llenaba de determinación. Cada vez que nuestras miradas se cruzaban, sentía que la sinergia que compartíamos no era solo profesional, sino un puente hacia algo más profundo. La mañana del encuentro llegó. Con documentos en mano y un plan claro, cruzamos la puerta de la sala de juntas. La atmósfera era eléctrica, cada colega expectante al posicionarse ante una encrucijada pública. Mis pensamientos se enfocaban en lo que estaba en juego, no solo la seguridad del puente y de la comunidad, sino mi propia redención. Mientras expuse mi propuesta, las palabras fluían con una claridad y firmeza que antes no había experimentado. Cada argumento estaba respaldado por evidencia sólida, cada recomendación se articulaba con la pasión que había forzado a surgir en mí. Las miradas de apoyo se reflejaban en mis colegas y en la profundidad de los ojos de Mariana, y eso me otorgó fuerzas. No iba a permitir que la sombra de Juan manchara este momento. Resbalando sobre los intentos de desestimarme que él arrojaba, decidió interrumpir. ¿De verdad crees que esto resolverá los problemas que tenemos?, preguntó, intentando eludir la seriedad de mis hallazgos. Sin embargo, esta vez, su tono no creó la misma presión en mí. Había aprendido a enfrentar el desdén, transformándolo en una motivación. Lo que realmente necesitamos, Juan, es un proceso transparente que asegure la seguridad de nuestra comunidad, respondí, dejando que la sinceridad guiara mis palabras. Usar tácticas de intimidación no va a impedir que hablemos, al contrario, nos brinda la oportunidad de despejar el camino uniendo nuestras voces. No quiero ser parte de un proyecto que pone en riesgo a la gente. El silencio que siguió fue palpable. La sala se volteó a mirar a Juan, atrapado entre la sorpresa y la ira. Incluso mis colegas comenzaron a asentir, reconociendo mi valor, sintiendo el eco de la verdad. Era un momento decisivo, donde la autenticidad había ganado terreno. A partir de allí, el entusiasmo creció. La reunión avanzó hacia una discusión productiva sobre cómo implementar mis sugerencias y asegurar que la corrupción no volviera a ser parte de nuestro trabajo. Mientras la conversación se movía hacia una atmósfera de colaboración, comprendí que había cruzado un umbral que antes parecía insuperable. No solo había demostrado mis capacidades como ingeniero, sino que había manifestado lo que significa ser un ser humano íntegro. Días después, Juan fue llamado a rendir cuentas por sus acciones. Su incapacidad para mantener una posición en la empresa fue un eco de su falta de valores. Mientras miraba su caída, no sentí satisfacción, sino una liberación. Había luchado contra sus sombras y había emergido victorioso, tanto profesionalmente como personalmente. Mi relación con Mariana también evolucionó. Aquella tarde, decidí invitarla a salir, para darle un cierre a todo lo que había estado en el aire. Bajo la suave luz de la tarde, le compartí la gratitud que sentía por su apoyo constante. No solo fuiste esa luz en mi desesperación, sino que me ayudaste a entender que mi voz es importante. Estoy listo para dar el siguiente paso con nosotros, le dije. Sus ojos brillaron, y en su respuesta, su sinceridad fue conmovedora. Quiero que hagamos esto juntos, Alejandro. No solo en el trabajo, sino también en lo que podría ser, nosotros, punto. Esa declaración marcó el inicio de un nuevo capítulo en mi vida. Así, con el nuevo puente en camino y la puerta abierta hacia un amor genuino, la transformación que había iniciado con el desprecio de Juan concluyó en una celebración de la vida. La confianza, el logro y el reconocimiento se abrazaron en mi devenir personal y profesional, mostrando que el verdadero triunfo no radica solo en el éxito, sino en ser fiel a uno mismo. Estoy más que preparado. He aprendido que la autenticidad es el mayor ingrediente del éxito.
La vida tiene caminos inesperados, pero lo que realmente importa es cómo elegimos transitarlo. Recuerda que la historia de cada uno de nosotros puede transformarse. Pero es esencial tomar acción. No esperen ni un segundo más. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las siguientes historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo, comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo. Vamos, verdaderos fans de las historias de superación personal.